Bueno, yo voy a intentar recopilar las más interesantes, pero lo cierto es que para mí el segundo capítulo fue, pues claro, pues muy interesante, porque por unas razones u otras acabé metido en un montón de historias. Quizá, Empezando por quizá la deberías empezar coña. diciendo por qué fuiste el protagonista de la Witcher School. Sí, sí, claro. Empezaré por la coña esta de por qué fui el protagonista de la Witcher School. Bueno, o sea, después del inicio que ha narrado Jorge, lo cierto es que hubo una especie de reunión en el salón principal de la escuela, en la que primero los maestros empezaron a discutir qué es lo que había pasado, porque Maynard, que era el maestro de los mutágenos y de conocimiento de monstruos, había sido secuestrado durante ese asalto, y entonces, claro, obviamente eso nos hacía pensar que había algo relacionado con él que podía estar ocurriendo. Tuvo ese mismo maestro, una vez rescatado, una pelea con otro maestro que se le echó encima y empezó a pegarle puñetazos y demás. Bueno, fue una cosa también interesante, y en definitiva, pues estas cosas que hacen en la Witcher School, de que van plantando un montón de semillas y tú luego puedes recoger las que quieras o las que puedas. Y en ese momento en el que ya estábamos todos reunidos, como os he dicho antes, aparecían los temerios, ¿no? Y los temerios, pues ya también de alguna forma nos hacían sospechar y nos hacían pensar que algo más estaba ocurriendo. Y esos temerios, el capitán del grupo de los Blue Stripes, pues de repente gritó en pleno salón: vamos a ver, ¿dónde está Bran Morton? ¿Quién es Bran Morton? El brujo que se hace llamar así. Y claro, yo me quedé un poco verde porque no me esperaba venir eso. Y, y fue como, claro, delante de Pero esto es, 50 personas. esto es en el salón principal, donde Claro, todos estábamos allí, acabamos de cenar y estábamos todos allí, todos. claro, claro, exacto, exacto. Y entonces, claro, pues eché un par de pelotas, no sé muy bien ni cómo, pero pues di 2 pasos al frente y dije, pues soy yo. Y entonces, lo que había pasado es que de repente, en mis viajes con Filipa, de repente había desaparecido y únicamente habían quedado pues como una especie de plumas de lechuza atrás, en la habitación donde se suponía que estaba ella. Y yo no sabía nada más. Y resulta que los temerios estaban buscándola, a Filipa. Total, que le estaban buscando pues por cuestiones políticas, y yo era el último que había sabido de ella, así que bueno, pues parlamentamos, discutimos ahí delante de todo el mundo qué es lo que había pasado con Filipa. Me preguntaron y tal, yo respondí, y pronto se descubrió, de hecho ellos mismos descubrieron, que Filipa se había convertido, fruto de una maldición, no sabíamos de quién, en una lechuza y no podía volver a su forma humana. Entonces, los temerios, entre otras cosas, estaban ahí para romper esa maldición. Esto llevó a una dinámica interesante, porque yo luego me junté a los temerios en calidad de guardaespaldas, en este caso fallido, de Filipa, que no sabía por qué se había convertido en una lechuza, pero que quería romper esa maldición, y me puse a ayudarles. Por alguna razón que todavía no entiendo, pero que me vino muy bien, el capitán de los Blue Stripes me vino a decir: si nos ayudas, pues bueno, esto será como un contrato de brujo. Y entonces dije, bueno, de acuerdo, pensaré el pago. Y entre los Blue Stripes estaba, como digo, Durdin, que está presente en el chat, y que lo cierto es que en la primera Witcher School no habíamos tenido un contacto especial, porque estábamos en grupos diferentes y demás, pero de una forma muy orgánica, en este segundo episodio, nuestros personajes empezaron a congeniar, empezaron a hablar mucho, de alguna manera. Y entonces, él, por una parte, era mi contacto secreto entre los Blue Stripes, porque yo me acercaba mucho a él, le preguntaba qué es lo que se estaba cociendo, por qué realmente estaban ahí. Él tampoco parecía saber mucho, pero sobre todo me quedaba claro que el personaje, pues como que no estaba del todo cómodo, del todo contento con los Blue Stripes. Entonces, pues yo tiraba por ahí un poco del hilo, y al mismo tiempo intercambiábamos información de alguna manera. Y como digo, me puse a trabajar con los Blue Stripes para romper la maldición de Filipa. Esto me llevó a que, pues durante muchas clases, o algunas clases que se estaban dando, en las que estaban Artem y Jonas, yo no pude asistir a dichas clases porque yo estaba centrado en romper la maldición de Filipa, que finalmente rompimos.
Fue un ritual pues bastante interesante en realidad, en el que tuvimos que hacer diferentes búsquedas a lo largo y ancho de Caertiele, del castillo, para encontrar los elementos que pudieran romper la maldición. Y finalmente el ritual se llevó a cabo enfrente de todo el mundo y pues Filipa recuperó su forma normal. De nuevo, la pirotecnia aquí fue importante y fue interesante, porque el ritual realmente tuvo una cierta pirotecnia, tuvo algunos efectos especiales, pero sobre todo la escenografía hizo mucho para que Filipa, que era una lechuza, literalmente había ahí una lechuza, que se comunicaba mágicamente, entre comillas, con nosotros a través de un altavoz que ellos tenían, pero que parecía como una voz mágica, pues el ritual tuvo efecto y de detrás del altar donde se estaba realizando el ritual apareció la verdadera Filipa. Como os digo, pues ahí son trucos que se utilizan mucho, por ejemplo, en prestidigitación, en magia de salón, pero que jugando con esas perspectivas pues se permiten hacer efectos de lo más llamativos e interesantes. Y entonces ahí se cerró un poco el arco de Filipa, que tampoco sabía muy bien, de alguna manera, quién la había maldito y no estaba muy enterada de lo que estaba pasando. Pero el caso es que, bueno, por fin estaba de vuelta. Durante todo este periplo, como os he dicho, una de las partes de evolución del personaje para mí pues, fue un poco ese sentir que había dejado atrás algo que le parecía muy importante, que no se había dado cuenta de lo importante que era, como eran sus amigos y lo que había encontrado en la Witcher School, más allá de rollos políticos y mierdas de estas. Entonces, lo primero que hizo Bran, una vez Filipa estuvo recuperada, fue básicamente decirle que, oye, que había estado bien aquellas aventuras, que había vivido con ella, pero que él tenía que seguir avanzando en su historia y que iba a volver a ser parte de la Witcher School. Y esto también lo cuento porque, digamos que por una parte, ese ánimo renovado de ser parte de la escuela de los brujos fue importante porque entendió que la escuela tenía que ser preservada, no por cómo se había instaurado, sino por lo que suponía para muchos. Y entonces, a través de todo ese conocimiento y a través de su propia experiencia personal, entiende Bran que los sacrificios que se hicieron en realidad traen muchas cosas buenas. Por tanto, su determinación para con la escuela crece de una forma exponencial y decide que va a hacer todo lo posible por preservarla. Esto entronca directamente con el problema de los mutantes. Los mutantes son el motivo por el que los temerios están ahí. Pero los mutantes no solamente han estado atacando Caertiele, sino que también han estado atacando alrededores, y los temerios están convencidos de que estos mutantes son obra de Maynard, el profesor este que os hemos dicho de los mutágenos y de conocimiento de monstruos. Y entonces, claro, lo que los temerios quieren es empufar a Maynard, colgarle el muerto, que en realidad no era colgarle el muerto porque era el verdadero responsable. Sí lo era, sí. Sí lo era. Entonces esta era su intención, coger a Maynard y llevarle ante la justicia temeria. Entonces, ¿qué sucede durante el segundo día de pruebas? El segundo día de pruebas, los diferentes equipos de brujos tienen que salir a los bosques a cazar una demonibestia, en inglés Fiend. En el videojuego de Witcher 3 aparece este monstruo y podéis consultar los bestiarios y demás si queréis saber lo que es. Pero durante ese día de pruebas, pues los adeptos teníamos que enfrentarnos, los adeptos y a los brujos de primer año teníamos que enfrentarnos a este monstruo, utilizando también un ritual para crear un cebo, y teníamos que patrullar los alrededores de Caertiele, porque se había corrido la voz de que efectivamente había mutantes por ahí. Bueno, lo que sucedió en este momento fue que los temerios no tenían un brujo. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que íbamos a cazar sumergidos, íbamos a cazar una demonibestia, y los temerios, con toda seguridad, iban a vérselas muy crudas con este tipo de seres sin un brujo a mano. Así que
que, pues, claro, antes he contado mal una cosa. Yo les dije a los temerios que les iba a ayudar con lo de Filipa porque tenía una responsabilidad para con ellos. Pero en este caso se me presentó la oportunidad de ayudarles y de ser el brujo que fuera con ellos, pues para que no la palmaran, porque el propio capitán de los Blue Stripes pues estaba un poco preocupado por este hecho. Y le dije, de acuerdo, yo os ayudo a cambio de que mi grupo se quede cojo, porque así me vas a deber una. Tú me vas a deber un favor. Luego hablaremos de la cojera del grupo, porque ojo como nos dejó. Ojo. Pero luego, luego lo hablaremos. Adelante. El grupo con el que iba era precisamente con Artem y con Jonas, que ya de por sí pues la relación estaba un poco tirante por el tema de que yo me había ido en su momento y todo esto, y esto pues fue otro clavo en el ataúd, en cierto modo, aunque luego nunca se llegó a ir la relación a la mierda. Pero lo que sucedió es que Jonas y Artem, que pues muy buena gente ellos, justo antes de que yo me fuese con los temerios, que éramos el último grupo, me dijeron que sepas que hay mutantes por los alrededores. Y dije, vale, de acuerdo. Y entonces cuando llegamos... ¿Y qué más te dijimos? Que estaban... Que no podían hablar. Exacto, que no podían hablar. Eso es lo que me dijeron. Y entonces... claro, yo estaba con los temerios, me fui a hacer toda esta cacería, me encontré con los mutantes de los que me habían prevenido Artem y Jonas, y efectivamente los mutantes no parecían tan interesados en hablar, en matar como en hablar, y en decir, el culpable, no sé qué, empezaron a hablar de culpables y tal. Y entonces yo tomé la iniciativa y ataqué al primero de ellos. ¿Qué? Fue algo así como, hola, buenas tardes, caballeros, ¿qué estáis haciendo aquí? Y verán, sí. Y cogió a uno y le metió una hostia. Exactamente. Tanto Jonas y yo nos encontramos con ellos antes, le sacamos toda la información que pudimos, hablaron sobre Maynard y sobre su implicación, como ellos habían sido experimentos de Maynard. Ellos... Exactamente. Los primeros experimentos para desarrollar los mutágenos que habían se habían llevado a cabo en la academia y que son tan beneficiosos en realidad para crear nuevos brujos. Pero esos habían sido los primeros. Entonces, claro, esto no se podía saber, porque si se supiese esto, pues los temerios iban a coger a Maynard. El tema es, además, que en nuestro grupo, claro, todos los demás grupos tenían a más de 3 brujos. Espera, Jorge, espera que Jaime termine lo suyo y contamos. Sí. Ya termino. El caso es que ataqué, claro, y se montó una batalla campal y acabamos cepillándonos a todos los brujos, o sea, a todos los mutantes, perdón. Y luego, pues, el capitán de los Blue Stripes me interpeló y me dijo, pero ¿tú por qué les has atacado, cabrón? Y entonces yo me agarré a un clavo ardiendo y les dije, no, yo no les he atacado primero. Ellos han aparecido con una lanza por un lateral y a mí me han atacado. Y vosotros no entendéis de estas cuestiones porque no sois brujos, pero lo que no sabéis es que estos seres no se puede razonar con ellos. Lo que hay que hacer es matarles. Se tiró un triple desde el medio del campo. El brujo Invent ya había aparecido previamente, pero aquí se coronó. Se coronó, sí. El cabrón, se coronó, pero es que le salió bien. Y me salió bien, porque el capitán de los Blue Stripes dijo, bueno, vale, pues de acuerdo. Y entonces ya volvimos al castillo y fui a Maynard y le cogí del brazo, de hecho, cuando es un tío que realmente impone bastante, y le cogí del brazo y le dije... Da un miedo de cojones ese tío. Sí, y le dije, maestro Maynard, el problema de los mutantes, resuelto. Y ya está, y me fui. Firmó y dijo sí, y fuera y nada, y el resto un poco de la aventura pues fue un poco eso. Seguí con la dinámica con Durdin de estrechar lazos y mantener la amistad, que será algo que cristalizará en el tercer episodio de una forma que yo creo muy guay, muy interesante. Y bueno, pues yo creo que es un resumen lo más condensado, he intentado que sea lo más interesante posible de toda esta crónica, ¿no? que yo tuve en el segundo episodio. Yo quiero que Carlos cuente
las implicaciones que tuvo todo, que tuvo todo eso para nosotros, que lo vimos desde la otra parte. O sea, porque eso fue duro para el grupo, fue muy duro. Y cuéntalo, porque además yo no podía utilizar señales, y bueno, cuéntalo. Carlos, por favor. Éramos el grupo más lamentable que salió esa noche. O sea, fuimos los penúltimos, porque los últimos eran los temerios, y nosotros, que éramos los penúltimos, nos vimos en una situación lamentable. Estábamos Jorge no podía usar la magia, recordemos. Yo y 3 nuevos, que ninguno de ellos era demasiado hábil. Podemos decir que incluso eran relativamente inútiles, porque íbamos con una pareja de rusos que la mujer no quería estar en la Witcher School, y yo creo que el ruso le había insistido y había dicho, pues venga, vamos. Entonces, el ruso no hablaba inglés, no decía esta boca es mía, no se enteraba de nada. La rusa lo mismo, pero además sin querer hacerlo. O sea, máximo. Sí. Y yo diría que también estaba Justus. Estaba Justus, que decía, yo no puedo hacer nada, sujeto la antorcha. Es verdad. Porque acababa de hacer un ritual muy duro, y entonces él lo único que hacía era sujetar la antorcha. Era demasiado poderoso para esto. Entonces él solo hizo de portaantorchas. Entonces estábamos Jorge y yo, que éramos los únicos brujos de derecho, porque ya habíamos pasado la prueba de las hierbas, y luego había 2 brujos más que estaban por estar. Bueno, pues en esta cacería, que Jaime se lo ha pasado así rápido, nos luchamos contra, ¿qué eran? 3 o 4 sumergidos, ¿no? Sí, 5 o 6. 5 o 6, muy graciosos, porque daban volteretas, uno nos lanzó un pescado. Sí, o sea, como en una zona pantanosa además, y solo peleamos, o sea, Jonas y Artem fueron los únicos que pelearon. Sí, o sea, los otros 2 prácticamente no hicieron nada. Entonces estábamos, lo que normalmente en otros grupos hacían 6, nosotros estábamos 5, uno llevando la antorcha, que eso normalmente la llevaba el maestro, y 2 que no hacían nada. Entonces, Artem y yo luchando contra 6 sumergidos, hombro con hombro, bueno, sí. A lo loco. Bueno, pues pero de ahí... rollo escena de Gladiator, ¿eh? Sí. O sea, hombro con hombro, espalda contra espalda, o sea, peleando como gamos. Como gamos. El caso es que de ahí pasamos a... ¿Cómo se llama el bicho este gigantesco? La demonibestia. ¿La demonibestia? El fin. Sí. Igual estamos hablando de 4 metros cúbicos de bicho. O sea, estamos hablando de un bicho de 2 por 2 por 2 metros, gigantesco. O sea, gigantesco. Un bicho, pero gigantesco, enorme, y tú piensa, al espectador digo, pensadlo en un bosque totalmente a oscuras, con una sola antorcha. Y que se movía, yo no sé cómo cojones se movía tan rápido esa mierda. Pero, claro, esto estamos hablando y de un bicho caracterizado, ¿qué dices? ¡Ojo! Era un bicho que estaba, en el fondo era un carro. O sea, era un carro que lo tenían caracterizado. O sea, iba con ruedas, porque es que era gigante. O sea, era gigante y entonces embestía. Bueno, Jorge y yo reventando a ese bicho de todas las maneras del mundo. Venga, nos embestía, nos tirábamos al suelo, le cortamos, tal. Creo, no sé si el golpe de gracia se lo dio Jorge, que se metió, no sé si por debajo, y le dio un tajo. No sé cómo fue. Pero... Le di por debajo, o sea, me metí por debajo, me agaché, le di por debajo, cayó al suelo y saltamos los 2 y le clavamos la espada los 2 a la vez, en plan, pero gritando, tremendo. Como ¡ah! O sea, tremendo. Fue yo la verdad es que tengo curiosidad por saber esto mismo cómo lo harían los Blue Stripes. Me imagino que lo harían pues como si fueran brujos, pero siendo soldados, ¿no? Pues sí, a ver, también te digo una cosa, los Blue Stripes lo que pasa es que contaban con el número, o sea, eran más que el grupo que ibais vosotros, éramos un grupo pues de, no sé si 7 u 8, Duldi me lo podría corregir seguramente, pero vamos, era un grupo nutrido. Estuvieron practicando además el tema del muro de escudos. Sí. También es verdad que, a ver, sí, yo os digo una cosa, efectivamente, Durdin tiene razón, por mucho que fuésemos, a ver, es que ahí dice que el resto de inútiles y tiene toda la razón. Realmente, a ver, el número es importante, porque el número al final hace bulto, y entonces el bicho, el carro, tenía que embestir a un montón de bultos. Pero lo que es cierto es que los Blue Stripes destacaban por una cosa, y es porque eran todos
¿Sabéis la clase de los Simpson a la que llevan a Bart en el pueblo este de Hank Scorpio? Que es una clase de niños especiales, que hay uno que quema cosas. Warren. Exacto. Pues la mayoría de los Blue Stripes eran de esa clase, ¿vale? Y luego estaba Durden, que era el normal y que por supuesto quería irse de esa mierda. Y poco más, y había alguno más que más o menos tiraba, pero en fin, eran todos muy especialitos, de verdad. Y lo que pasa es que, bueno, pues la parte importante o la parte interesante es que había mucho bulto, el bicho atacaba a muchos de esos y mientras tanto, pues los que hacíamos cosas podíamos atacar. Sí, a ver, yo por ir pues bueno, por ir contando. En este encuentro, pues antes de todo esto tuvimos que preparar un cebo con determinadas hierbas, que bueno, en el videojuego de Witcher School podéis hacer cebos y tal para traer monstruos. Pues esto es lo mismo. Con un caldero hicimos una serie de un ritual con unas hierbas, unas palabras, unos símbolos y tal, y hicimos aparecer a la bestia que, como contaba Carlos, pues Jonas y yo fuimos los únicos que nos enfrentamos con la bestia y fue realmente duro y aterrador en un principio, porque además la bestia hacía unos sonidos muy característicos, así que imaginaos esto, pues lo que os digo, en el bosque, de noche, a la luz de una antorcha, muy jodido. De hecho nos enfadamos un poco. O sea, no nos molestó demasiado cuando Bran nos dijo, oye, mira, tengo que ir a hacer esto con los temerios, tal, y dijimos, bueno, pues oye, pues a ver, pero te necesitamos, ¿no? Pero lo tengo que hacer. Bueno, pues fue un poco como diciendo, joder, tío, eres un cebao. Pero cuando nos vimos en los trials con esa situación, era como, me cago en Bran. O sea, cada espadazo sí. Era, me cago en la puta madre de Bran. Y de hecho, después, cuando le dijimos todo esto de los mutantes, Artem, de hecho, le dijo, joder, nos has abandonado otra vez, nos has dejado a nuestra suerte. Solo estábamos Jonas y yo y casi no lo contamos, porque luego, en el encuentro con los mutantes, a mí me pusieron la espada en el cuello y estuvieron a punto de cortarme el cuello. De hecho, Jonas estaba detrás mío intentando razonar con ellos y yo estaba con la mano en el cuchillo y yo estaba mirando a Jonas diciendo... ¿Cuándo empezamos? Cuando empezamos, ¿sabes? Porque además éramos los únicos que podíamos enfrentarnos a ellos, pero también tenía en la mente que solo éramos dos. Y ellos eran como, pues eran 5 o 6. Y éramos 2 brujos. Claro, se te plantea cosas. Entonces, por eso le dijimos a Bran después, Bran, hay mutantes. O sea, que no quede ni uno. Más que nada que sabíamos que si no, se iba a liar. Claro. Pero esto fue, también se resume mucho así, pero hubo mucho con Bran de decir, joder, vuelves, tal, y ahora nos dejas por unos putos temerios, siendo que podemos dejarnos aquí la vida. Eres un cabrón. Y luego realmente la cosa se bajó porque ya, pues, a ver, realmente no os estaba dejando por unos temerios. Era... Claro. Para salvar la escuela. Claro, o sea, había un verdadero motivo importante por el que hacer aquello. Realmente. Claro, el tema es que, claro, en caliente, después de todo lo que ocurrió, pues claro, Artem se cabreó, además, siendo con sus capacidades mermadas, y como digo que había evolucionado el personaje, que estaba pues muy frustrado, muy cabreado, que empezó a ir por unos derroteros muy oscuros que luego culminaron en la tercera Witcher School. De hecho, aquí ya empezaron a cristalizar al final de la Witcher School. Y claro, pues tampoco sentía como antes. Se estaba volviendo iracundo. Pues estaba bastante cabreado. Estaba bastante cabreado y pues claro, luego se volvió pues un poco cabrón. Se volvió, no voy a decir malo, pero un poco cabrón se volvió. Bueno, pues yo creo que esta es la historia de Jaime, ¿no? Nos vamos a las variedades. ¿Queréis comentar algo más de esta noche? Bueno, yo sí decir,